Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, y yo fui una madre que, por miedo a la soledad y por codicia disfrazada de necesidad, bendije la infidelidad de mi hija. Traicionamos al único hombre que nos amó de verdad. Hoy, desde la cama de un hospital público, cuento esta historia porque el silencio ya no me sirve para nada. Nunca imaginé que terminaría contando esto por internet, pero el cuerpo ya no me responde como antes, y el alma me pesa más que los años. Me llamo Teresa, y esta es mi confesión. La historia de cómo bendije el peor error de mi hija y el mío. Mi hija Laura se casó joven, según ella, por amor. El muchacho se llamaba Miguel, un buen hombre, trabajador, honesto, de esos que ya no se ven mucho. Huérfano desde niño, se hizo solo. Cuando lo conocí, ya tenía 2 empleos, uno como mecánico en un taller del centro y otro haciendo entregas por la noche. Apenas le alcanzaba para pagar la renta y mantener el refrigerador con algo. Pero nunca le faltó el deseo de salir adelante. Yo, como madre, lo toleraba. No lo quería mucho, pero tampoco me metía. Pensaba que si mi hija era feliz, con eso bastaba, aunque en el fondo creía que podía haber aspirado a algo mejor, a alguien que tuviera ya una casa, que la sacara a pasear, que me ayudara de vez en cuando con mis cosas. Soy pensionada, vivo sola desde que enviudé, y aunque no me gusta pedir, nunca me cayó mal un gesto. Y con Miguel, esos gestos no venían. Era amable, sí, me saludaba con respeto, y a veces hasta me preguntaba cómo estaba. Pero si le insinuaba que necesitaba algo, se escudaba en que estaban apretados, que más adelante. Nunca le salía un regalo espontáneo, un detalle, y eso me empezó a pesar, porque Laura también se quejaba, que si no salían, que si él siempre estaba cansado, que nunca le compraba nada, que todo era ahorrar, ahorrar, ahorrar. Yo escuchaba eso y me convencía. Miguel no era suficiente, no para ella, ni para mí. Un día, por casualidad, y digo casualidad porque ni siquiera fue planeado, fui a casa de Laura, sin avisar. Me dolía la espalda, y como no tenía nada que hacer, salí a caminar. Al llegar, toqué varias veces. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, noté algo raro. No por cómo se veía, sino por cómo olía la casa. El aire estaba denso, cerrado, con ese aroma que cualquier mujer adulta reconoce. Un hombre ajeno había estado ahí. Y no para tomar café. No quise creerlo. Le pregunté directo, ¿qué hiciste? Me respondió con evasivas, molesta, como si yo fuera la que estaba invadiendo. Pero no hizo falta mucho. Caminé hasta su cuarto, y ahí estaba. Un hombre, poniéndose la camisa, sin poder mirarme a los ojos. Me temblaron las piernas. Le grité que qué clase de ejemplo era ese, que cómo podía traicionar así a Miguel. Ella no se inmutó. Hizo que su amante saliera por la puerta de atrás y me llevó al comedor. Y ahí me lo dijo todo, que ya no amaba a Miguel, que estaba iniciando el divorcio, que el hombre que había visto se llamaba Carmona, tenía un buen trabajo, ganaba el doble y la trataba como reina, que con él tendría atención, comodidades y sobre todo, estabilidad, y que si yo aprobaba la relación, si no decía nada, Carmona también me ayudaría, que pensara en mi pensión, en lo sola que estaba, en mis necesidades. Me lo dijo así, sin rodeos, y yo dudé. Dudé como madre que no quiere perder a su hija. Dudé como mujer mayor que le teme a la vejez con hambre. Dudé como persona cansada de contar monedas. Y al final, no dije nada. Esa fue mi primera traición. Mi silencio. Pero ese silencio no quedó ahí. Fue solo el inicio de una mentira larga, sucia y pesada. Miguel seguía viniendo a casa, cansado, con su uniforme lleno de grasa, siempre con una sonrisa para mí.
Me preguntaba si Laura estaba conmigo, porque ella le decía que se venía a visitarme. Y yo le mentía. Le decía que sí, que estábamos viendo televisión, tomando café, hablando de cosas de mujeres. Él se lo creía. Siempre. Y cada vez que colgaba el teléfono, sentía que me arrancaba un pedazo de alma. Mientras tanto, Carmona empezó a aparecer más seguido. Bien vestido, seguro de sí mismo. Traía pequeños regalos para mí, cosas que no necesitaba, pero que no podía rechazar. Un chocolate, una crema para el cuerpo, un pañuelito, gestos que Miguel nunca tuvo. Y yo, que ya me había resignado a vivir con poco, empecé a creer que quizá esta nueva vida no era tan mala. Pero Miguel, ese hombre bueno, seguía sin saber nada. Hasta el día en que Laura me dijo que lo citaría en mi casa para entregarle los papeles del divorcio. Ahí mismo, con Carmona, ya listo para ocupar su lugar. Yo supliqué que no lo hiciera así. Le pedí que tuviera piedad, que no lo humillara. Pero ella ya no escuchaba. Estaba cegada por la idea de una vida nueva, y de paso, quería asegurarse de que yo estuviera como testigo. Ese día, Miguel llegó con la misma expresión de siempre, cansado, pero educado. Me saludó con cariño. Yo quise advertirle, pero no pude. Laura salió con los papeles en la mano, y sin rodeos le dijo que quería el divorcio, que estaba cansada, que tenía a otro hombre, y que yo, su madre, lo sabía todo. Miguel se quedó mudo. Me miró con los ojos llenos de dolor. Me preguntó si era cierto, y yo solo pude bajar la mirada y decir, lo siento. Miguel no firmó ese día. Salió de la casa sin levantar la voz, pero con la mirada rota. Mi hija se burló. Dijo que tarde o temprano lo haría, que estaba derrotado, que no tenía opción. Esa fue la primera vez que sentí miedo de lo que estábamos haciendo. No por lo legal, sino por lo humano. Laura estaba decidida a quedarse con la casa. Me explicó su plan como si hablara de una receta de cocina. Dijo que como Miguel tenía 2 trabajos y casi no estaba en casa, podía alegar abandono emocional, que yo debía respaldar eso, que dijera que él nunca estaba, que no apoyaba, que la hacía sentir sola. Todo con calma, todo frío. Y yo, débil, asustada, acepté. Fuimos al abogado. Carmona, siempre sonriente, pagaba todo. No era millonario, pero le alcanzaba para mover las cosas rápido. Miguel, en cambio, buscó a un abogado barato, de esos que apenas y tienen secretaria, pero igual luchó. Peleó cada papel, cada audiencia, cada argumento. Yo lo veía salir de los juzgados con el rostro pálido de cansancio. Nunca me habló, nunca me reclamó. Pero sus ojos me decían que sabía que lo habíamos traicionado. La justicia, como todos saben, no es igual para el que tiene y para el que no. Aunque Miguel tenía razón, la otra parte tenía dinero, tiempo y testigos que mentían bien. Yo fui uno de ellos. Declaré lo que mi hija me pidió, que él no estaba nunca, que Laura lloraba por sentirse sola, que yo, como madre, lo había visto todo. El juez decidió que la casa quedaba para Laura. Miguel solo podía llevarse sus cosas. No hubo escena. No gritó. Solo pidió un momento a solas para empacar. A la semana siguiente Laura ya vivía con Carmona. Los primeros días fueron como ella los soñó. Risas, planes, compras pequeñas. Él seguía trayéndome regalos. Me llamaba Doña Tere y me preguntaba si necesitaba algo. Yo quería creer que todo había valido la pena, que el sacrificio tenía sentido, que habíamos actuado mal, sí, pero que al menos la recompensa era una vida mejor. Pasaron 3 meses. Todo parecía ir bien, hasta que Laura empezó a venir menos. Antes me visitaba cada semana, luego cada 15 días. Después, apenas mandaba un mensaje, y cuando venía, ya no traía sonrisas, sino quejas. Carmona está raro.
Me decía, apuesta mucho, pero dice que lo tiene controlado. Yo no sabía qué pensar. ¿Apuestas? ¿Desde cuándo? Al principio eran solo comentarios, que si se fue al casino, que si perdió algo, que si ganará la próxima, nada serio, según ella. Pero después empezaron los retrasos. Primero en el supermercado, luego en la luz, después en la renta. Un día, Laura llegó llorando. Dijo que Carmona había pedido un préstamo sin avisarle, que lo usó para recuperar lo perdido, que estaba seguro de que esa vez ganaría. No lo hizo. Y ahí empezó la caída libre. Las deudas crecieron. Carmona se volvió irritable, ausente, distante. Ya no hablaba de futuro, solo de cómo salir del lío. Laura se desesperaba, pero seguía creyendo que todo mejoraría cuando se casaran, que él cambiaría, que era una racha. Yo, desde el sillón de mi casa, escuchaba en silencio. Ya no opinaba, ya no defendía nada. A esas alturas, mi salud empezó a resentirse. Primero fue el azúcar, después la presión. Nada grave, pero con la edad cualquier cosa se complica. Le pedí a Laura que me acompañara a una cita médica. No pudo, tenía cosas urgentes. Luego le pedí ayuda para los medicamentos. Me dijo que no alcanzaba. Recordé a Miguel. Recordé cómo, cuando enfermaba, él me llevaba al doctor, aunque viniera muerto del trabajo. Cómo me compraba las medicinas antes de comer él. Cómo me trataba con cariño, aunque yo jamás se lo agradecí. Esa comparación me mataba por dentro, porque ahora ni mi hija podía ofrecerme eso, porque la traición también me dejó sola. Los meses siguientes fueron aún peores. Carmona perdió su empleo, según Laura, por una reestructuración. Pero la verdad era otra. Los rumores llegaron. Deudas, malos tratos, préstamos sin pagar. Empezaron a tocar la puerta tipos con cara de pocos amigos. Gritaban, exigían. Laura tenía miedo, yo también, y un día, simplemente, Carmona desapareció. Sin aviso, sin nota, sin explicación. Se esfumó. Laura quedó sola, sin trabajo fijo, sin dinero, con deudas encima y sin nadie que la ayudara. Yo, enferma, sin fuerza para levantarme sola. Ninguna de las dos tenía a dónde ir. Nadie en la familia quería saber nada. No por lo que pasó, sino por cómo actuamos. El chisme corre rápido, y nadie se quiere enredar con una hija interesada y una madre cómplice. Fue entonces cuando Laura se encontró con Miguel. Me lo contó como si hablara de un fantasma. Dijo que lo vio en un restaurante de lujo, bien vestido, con un carro nuevo, que parecía otra persona, tranquilo, seguro, feliz. Yo no sabía si era verdad o si era una exageración de su nostalgia. Pero algo en su tono me hizo pensar que sí era real, que Miguel, contra todo pronóstico, salió adelante. Y ahí volvió a pasar lo peor. Laura me dijo que pensaba intentar reconquistarlo, que si él seguía apreciándome, yo podía ayudarla, que entre las dos podríamos tener una segunda oportunidad, que si él nos perdonaba, podríamos rehacer nuestras vidas. Yo no supe si reír o llorar. Cuando Laura me dijo que quería volver con Miguel, sentí vergüenza ajena. No por la idea en sí, sino por la falta de conciencia. ¿Cómo podía creer que él, después de todo lo que le hicimos, la recibiría con los brazos abiertos? Pero su insistencia no tenía límites. «Mamá, tú eres la clave», me dijo. «Él te quería. Si tú hablas con él, si le dices que nos equivocamos, que nos arrepentimos». Le corté la frase. «No hay nos, Laura. Tú fuiste quien destruyó ese matrimonio. Yo solo fui una cobarde que no supo decirte que estabas haciendo mal. No me metas otra vez en tus planes». Ella no lo entendió, o no quiso entender. A los pocos días fue a buscarlo sin avisar. Me lo contó después, furiosa. Dijo que Miguel estaba en un evento elegante, al parecer organizado por la empresa donde ahora trabajaba.
Ella entró sin invitación, se acercó a él y trató de saludarlo. Él no solo la ignoró, pidió que la sacaran del lugar. ¿Sabes lo que eso significa, mamá? Que me humilló delante de todos, gritó. Yo me quedé callada. Por dentro, sentí algo parecido a alivio. No por su sufrimiento, sino porque por fin Miguel tuvo la oportunidad de poner un límite. Lo había perdido todo por nuestra culpa, pero al menos ahora tenía poder para decidir a quién dejaba entrar en su vida. Laura no volvió a mencionarlo, pero el resentimiento se le notaba. A partir de ese día, todo cambió entre nosotras. Ya no hablaba de reconstruir su vida, solo se quejaba de su mala suerte, de la falta de oportunidades, de lo injusta que era la vida. Yo ya no intentaba consolarla. Había dejado de verla como una víctima. Un mes después, ocurrió lo impensado. Laura llegó a mi casa con una mochila. Pensé que venía a quedarse conmigo, que por fin entendía que nos teníamos solo la una a la otra. Pero no. Me voy, dijo. Me salió una oportunidad en el norte. Una amiga me ofreció quedarme con ella, mientras consigo algo. Me quedé muda. ¿Y yo? Pregunté. No puedo cargar contigo, mamá. Ya tengo suficientes problemas. No hubo abrazo. No hubo despedida. Solo el sonido de la puerta cerrándose. Así, sin más. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por rabia. Porque entendí que la persona por la que lo había perdido todo no era capaz ni de mirarme como madre. Me dejó enferma, sin ingresos suficientes, sin apoyo, sin dignidad, igual que habíamos dejado a Miguel. En los días siguientes, mi estado de salud empeoró. No podía moverme bien, no tenía fuerzas para salir a comprar medicinas. Las vecinas me ayudaban con lo básico. Una me traía sopa, otra me ofrecía cargarme el teléfono para hacer alguna llamada. Nadie de la familia me hablaba. Todos sabían la historia. Todos sabían que yo había elegido el bando equivocado. Y mientras yo caía, me llegaron noticias de Miguel. Un conocido del barrio me contó que ahora trabajaba en una empresa internacional, que había viajado, que tenía un puesto importante, que incluso estaba conociendo a alguien más. No pregunté detalles. No quise saber más. Me bastaba con saber que estaba bien. A veces, mientras miraba el techo desde mi cama, pensaba en todo lo que habíamos hecho. No en los hechos, sino en las decisiones. En los momentos donde pude decir no, y no lo hice. Donde pude decir la verdad y me callé. Donde elegí el camino fácil, el que parecía más cómodo, sin pensar en el daño que causaba. Laura se fue sin mirar atrás. Carmona desapareció, sin dejar rastro. Miguel rehizo su vida, y yo me quedé aquí, en una casa vacía, con una enfermedad que avanza y una conciencia que no me deja en paz. Lo peor no es estar sola. Lo peor es saber que la soledad me la gané. Los días después de la partida de Laura fueron duros. El silencio en la casa era distinto al de antes. No era ese silencio pacífico de una tarde tranquila, sino uno espeso, lleno de recuerdos que no quería tener. No podía cocinar sola. No podía ir por mis medicinas. No podía ni bañarme sin ayuda. Lo poco que tenía me lo daban las vecinas por compasión. Pasaron semanas sin saber de Laura. Ningún mensaje, ninguna llamada. Pregunté a su tía, a una prima, a una amiga de su infancia. Nadie sabía nada, o nadie quería decirme. Al principio pensaba que quizás estaba ocupada, que aún no se acomodaba. Luego entendí que simplemente no tenía intención de regresar. Me dolía físicamente. No solo la enfermedad, también el abandono. Porque yo no había cometido errores menores. Yo había sido parte activa de la destrucción de una familia. Y lo había hecho por miedo, por comodidad, por egoísmo. Ahora,
Ni el hombre que nos quiso, ni la hija por la que traicioné, querían saber de mí. Una tarde, mientras esperaba en la sala de urgencias para una revisión, vi a una mujer que se parecía a Laura. Por un momento sentí un salto en el pecho. Pensé que había vuelto, que venía a buscarme, que se había arrepentido. Pero no, era otra persona, una completa extraña. Y, en ese instante, me di cuenta. Laura no iba a regresar. No porque no pudiera, sino porque no quería. Esa noche, lloré como hacía años no lo hacía. No por lo que perdí, sino por lo que permití que se destruyera. Miguel reapareció en mis pensamientos, ya no como el yerno que no cumplía, sino como el único que alguna vez se preocupó por mí sin tener obligación de hacerlo. Me recordaba los detalles. Cómo llegaba a la casa con una bolsa de pan, aunque viniera agotado. Cómo preguntaba si necesitaba algo del mercado. Cómo me llevaba al doctor sin que yo lo pidiera. Y me preguntaba, ¿cómo fui capaz de darle la espalda? Recordé el día que testifiqué contra él, que repetí palabra por palabra lo que Laura me pidió, sabiendo que era mentira. Recordé su cara al salir del juzgado. No estaba enojado, estaba devastado. Lo miré como si fuera un extraño y eso fue lo peor, porque él me vio siempre como una madre, y yo lo traicioné como si fuera enemigo. Con el paso del tiempo, empecé a escribir todo, no porque creyera que alguien lo leería, sino porque necesitaba vaciar la cabeza. Cada día anotaba lo que recordaba, lo que sentía, lo que ahora entendía. Era como si cada palabra escrita fuera una confesión silenciosa, una forma de pedir perdón, sin saber a quién. No sé cuántos meses pasaron desde que Laura se fue. Perdí la noción del tiempo. A veces pasan 3 días y no escucho una voz humana. Mi teléfono suena solo por mensajes automáticos de promociones. El subsidio estatal llega, pero no alcanza. Las medicinas las compro cuando puedo. El resto del tiempo, espero. No sé bien qué, quizás solo que todo termine. Un día, una vecina vino con una noticia. Había visto a Miguel en una entrevista por televisión. Estaba hablando de su trabajo, de cómo había empezado desde abajo y ahora dirigía proyectos importantes en el extranjero. Yo no vi la entrevista. No me atreví, pero sentía algo parecido a orgullo. No por mí, sino por él, porque logró lo que muchos no, reconstruirse sin odio. En cambio, Laura, lo último que supe fue por un mensaje anónimo. Me dijeron que estaba en otra ciudad, viviendo con un hombre mayor, que no tenía trabajo estable, que estaba buscando oportunidades. No respondí. No quería saber más. Ahora entiendo que la verdadera consecuencia no fue quedarme sola, sino perder el derecho de pedir perdón. Porque el perdón no se mendiga, se gana, y yo no lo merezco. Cada vez que pienso en Miguel, me nace un deseo profundo de verlo una vez más, de mirarlo a los ojos y decirle, sin excusas, sin adornos, te fallé y lo pagaré hasta el último día. Y aunque no me escuche, aunque nunca lo sepa, yo lo repito cada noche antes de dormir.